Bienvenidas todas a este nuevo video de Nato en donde voy a hacer un tutorial de la pulserita más sencilla y hermosa con los colores de la cajita nude. Vamos a ver cómo vamos a diseñar en nuestros vástagos y después cómo vamos a armar nuestra pulserita en la punta de nuestro cordelito. Primero voy a empezar haciendo mi paleta. Me gusta ordenar mis colores como si fuera una paleta de pintura. Para hacer una de estas pulseritas que mide tan solo 13 centímetros no necesitamos tantas mostacillas. Ya se van a dar cuenta. En esta caja nude vienen estos 6 materiales. Hay algunas cosas bien particulares de esta cajita. Por ejemplo, incluyo el mismo color, casi el mismo color, en 3 versiones diferentes. La primera es la Delica Silk, que es esta pequeña mostacilla que tiene un brillo muy hermoso, del mismo tamaño que nuestra tan amada Delica Dorada Duracoat. Si se fijan, el tamaño es el mismo. Un cristal número 3 opaco, de un tono también parecido como un damasco. Puede costar un poco encontrarle el agujero a cada uno de estos cristalitos, pero tengan paciencia porque todos tienen agujero. Miren qué bonito es. Y además este cristal que tiene una forma de rombo muy particular, principalmente porque es uno de los cristales más grandes que nosotros ocupamos en nuestras creaciones. Si bien a mí me encantan los cristales y amo el brillo que tienen, siempre tengo el cuidado de ocuparlos de una manera bien delicada porque es fácil abusar de ellos por lo bonitos que son y convertir nuestro diseño en algo un poco más tosco. Siempre trato de incluirlos en los diseños, pero de una manera delicada, cosa que destaquen por su brillo y su color, pero no llenar nuestro diseño de estos cristales porque lo puede hacer demasiado tosco. Como siempre voy a empezar con mis vástagos que vienen incluidos en la cajita para hacer los diseños y para ver cómo voy a estructurar esta pulsera. A mí me encanta esta parte, la disfruto mucho. Siempre les aconsejo que partan por diseños sencillos, sobre todo cuando se van a sentar a la mesa y no tienen una idea clara, que es la mayoría de las veces. Un diseño sencillo no tiene por qué ser feo o aburrido, al contrario, puede ser algo clásico, sutil y muy hermoso. La gracia del color de este cristal que está incluido en esta cajita es que se asemeja mucho al color de la piel, por eso su nombre nude. Aquí ya tengo un patrón listo, voy a seguir con el siguiente. Una manera de empezar a estructurar también tu diseño es insertar las mostacillas en orden de tamaño, por ejemplo, como lo estoy haciendo acá. Voy desde la más pequeñita, que es la Delica, después pongo el separador más chiquitito, que es el que está pegado al separador más grande, y luego el cristal más grande, que es de 4 milímetros. Y después me devuelvo. Haciendo una especie de volumen que puede resultar muy bonito para cualquier tipo de joya. Si lo repito varias veces ya voy armando mi patrón y miren cómo queda. ¿Se dan cuenta que hay un error? Pero no importa, estos patrones de acá son solo pruebas, los puedo hacer y rehacer las veces que yo quiera. Ahora voy a tratar de hacer un patrón que incluya todos los materiales de mi cajita nude. Este diseño me gusta, pero creo que están demasiado espaciados los colores uno del otro. Voy a tratar de hacer otro en donde los colores estén más juntos. Y lo voy a dejar aquí como guía. Y creo que este es el patrón que voy a ocupar en la pulsera que voy a diseñar ahora. Ocupé todos los materiales de la cajita y tengo ganas de hacer una pulsera bien rococó. Si se dan cuenta, para llegar a este patrón pasé por todos estos pasos primero, en donde fui integrando algunos elementos que ocupé acá para llegar a este resultado. Me encanta el proceso. Ahora, para construir la pulsera, solo debo hilar 13 centímetros. Esta es una pulsera con un tamaño universal porque tiene un nudo ajustable que le queda bien a todo el mundo. Y lo importante en este caso es que voy a hacer una pulsera simétrica, es decir, voy a llegar a la mitad, que es 6,5, con un diseño que después voy a repetir exactamente igual al otro lado.
Tengo el diseño en mi vástago que lo voy a tener que continuar a construir estos 2 centímetros que me faltaron, que en realidad voy a repetir un poco de lo mismo que está ahí. Y cuando llegue acá al centro voy a introducir el dije que elegí, esa estrellita, y ya van a ver lo rápido que es. Para hacerlo voy a hilar un patrón en un vástago que tenga esta medida, es decir, casi 3 centímetros, para después traspasarla desde el vástago a mi cordelito y yo les voy a mostrar cómo. Hilé 3 centímetros en lo que va a ser la primera parte de la pulsera y decidí integrarle unos cristalitos para no hacerlo tan aburrido. Y ahora eso mismo lo voy a traspasar con mis dedos a la punta que tengo acá, que ya está un poco usada, pero que sigue sirviendo y siendo perfecta para este proyecto. Agarro los cristales con los dedos, con la mano mirando hacia abajo, y al momento de insertarlos doy vuelta a la mano para conservar el sentido del diseño. ¿Vieron qué rápido? Ya enhebré un pedacito de la pulsera perfecto. Ahora tengo que seguir con la parte de acá, pero no la puedo sacar de este vástago, así que la voy a insertar en otro vástago. Para poder enhebrar después directamente desde el vástago, voy a hilar esta misma parte, pero con el vástago al revés. ¿Se dan cuenta en dónde están las cabezas? Entonces voy a empezar desde acá. ¿Ven? Lo hilé igual en el otro vástago y ahora lo voy a traspasar a la punta. Cuando hagan esto, traten de agarrar de a poquitas mostacillas, pues si no se les van a caer. Y ya tengo la mitad de la pulsera hilada. ¿Se dan cuenta lo rápido? Va a quedar un poquitito más grande que 13 centímetros, como un par de milímetros, pero no importa porque esta pulserita es ajustable. En la mitad de mi pulsera voy a hilar directamente el dije para no tener que abrir la argolla. Y ahora tengo que hilar el resto de la pulsera que está en el vástago que había hilado inicialmente. Entonces este mismo voy a usar para traspasar en mi punta. A veces es más sencillo cuando estoy hilando y ya he hecho la mitad, doblar mi hilado en dos para poder ver al tiro si es que voy simétricamente y voy siguiendo el patrón de manera correcta, porque muchas veces pasa que uno se equivoca en una mostacilla y no te das cuenta hasta el final. Solamente me falta eso y lo voy a hilar rápidamente en el vástago para después introducirlo en el cordelito. Aquí ya lo tengo en el vástago, entonces ahora solamente lo voy a tomar y lo voy a introducir en el cordel. Miren qué bonita está quedando. Para terminar esta pulserita voy a necesitar una tijera y un encendedor. En la parte donde tengo el nudo, que es realmente el inicio de mi cordel, voy a cortar en diagonal y sacar las pelucitas para introducir estos separadores que tienen el agujero bastante grande. No debiera costar introducirlo. Voy a poner 4 por lado y voy a volver a hacer el nudo dejando una colita de 5 milímetros aproximados. Esta colita la voy a chasconear y la voy a quemar lentamente para que ojalá no se ponga negra en la parte que es transparente de la llama. Lentamente, ojalá no se prenda la llama, pero si se prende ustedes soplan inmediatamente. Cuando ya se haga pelotita, ustedes aprietan firmemente con el pulgar para sellar el nudo. Llevan los separadores hacia el nudo que acabamos de fijar y ahora vamos a hacer otro nudo para fijar bien estos separadores que no se muevan. Así. Y aquí ya tenemos la terminación de nuestra pulserita, una de las terminaciones de nuestra pulserita. Vamos a medir 6 centímetros y vamos a hacer otro nudo. Haces tu nudo y después al cerrarlo
lo vas guiando para que quede donde tú quieres, que en este caso son 6 centímetros. Llevo todas las mostacillas para el nudo que acabo de hacer. Y vuelvo a hacer un nudo al otro lado de la pulserita, cuidando de que no me quede tan pegado, sino de dejar medio centímetro más o menos para que estas mostacillas de acá y estos cristales tengan espacio para poder fluir. Aprieto el nudo en el lugar en donde quiero, que es medio centímetro aproximado después de la última mostacilla, y aprieto bien. Luego voy a hacer otro nudo a los 6 centímetros. Y por último voy a introducir los 4 separadores que introduje en el otro lado para que la terminación sea simétrica. Los introduzco y luego hago el nudo de la punta cuidadosamente para que queden bien pegaditos los nudos. Corto medio centímetro, chasconeo un poquitito para que sea más fácil quemar. Quemo despacio. Cuento unos segundos y aprieto firmemente con el pulgar para que quede bien redondito y bien sellado. Y luego, para el nudo final, que es el nudo ajustable tipo macramé, vamos a cortar unos 20 centímetros de cordel aproximado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cruzar los brazos de nuestra pulserita de esta manera. Vamos a pasar el cordel por debajo de ambos brazos, que nos quede en el centro. Y después hacemos una P hacia el lado derecho, por encima, y vamos afirmando todo lo que vamos haciendo, ¿ya? Hicimos la P, pasamos por encima, bajamos el otro brazo por encima, afirmo, y después por abajo y por abajo de la guatita y sale por en medio de la guatita. Este es el primer nudo, es el más difícil y apretamos bien. Ahora la P va hacia el lado izquierdo, afirmo, paso por encima del brazo, afirmo, paso por debajo y por debajo de la guatita saco el cordel y aprieto. Ahora hacia la derecha, nuevamente la P, afirmo, paso por encima y hacia abajo afirmo, paso por detrás y por detrás de la vueltita saco el cordel y aprieto. Esto se hace 4 veces por lado, ¿ya? Si ustedes se pierden en qué lado iban, fíjense que hay una pelotita que siempre va quedando al lado derecho y al lado izquierdo. El lado de donde queda la última pelotita es donde debo hacer la P. ¿Ven? Con esto es suficiente y ahora vamos a quemar. Esta es la parte más delicada porque si queman mucho pueden arruinar el nudo, incluso pueden quemar la pulsera. Así que háganlo con cuidado. Traten de tomar el nudo en el aire para no quemarse los dedos. Chasconeen para que sea más fácil quemar. Y ahora desde la parte azul de la llama o la parte transparente, vayan quemando lentamente hasta lograr hacer una pelotita sintética derretida en el borde del nudo y luego con el mismo encendedor traten de aplastarlo porque eso va a hacer que se funda mucho mejor. Podemos repasar un poquitito y aplastar con el dedo. Cuidado con quemarse. Y ahora el otro lado. Y miren
Qué cosa más hermosa de pulserita hemos hecho en este pequeño ratito. Con un mínimo de materiales, ustedes le pueden dar significado a las diferentes cosas que usen en esta pulsera, a los dijes, a los cristales o piedras que le pongan. Pueden usar diferentes colores también y se transforma en un excelente amuleto o regalo, súper económico y súper hermoso. ¿Qué les parece? Si ustedes quieren adquirir estos materiales, está esta misma cajita nude en nuestra página web, nato.cl. Van a encontrar un montón de otras variedades y con todos los materiales que están ahí, ustedes pueden hacer este tipo de pulseritas y muchos más. Ahora, si quieres aprender terminaciones un poco más sofisticadas, aprender de medidas, cómo hacer la punta en el cordel que nosotros ocupamos y un montón de otros detalles más, toma nuestros talleres, pueden ser presenciales o online y todos están en nato.cl. Gracias por acompañarme en este video y espero que tus proyectos te queden hermosos.